Esta es la segunda sesión que tenemos. Hicimos un pequeño cambio, lo hablamos brevemente al principio, en el sentido de que vamos a hablar ahora, en lugar de hablar al final sobre cómo aplicar un permiso de estudios o de trabajo, lo vamos a hacer en la segunda sesión. La razón es porque las alternativas para emigrar a Canadá son bastantes y obviamente va a tomar más tiempo que el que tenemos disponible el día de hoy. De nueva cuenta, mis datos, soy abogado en Canadá, lo cual es obvio, en la primera sesión ya lo habíamos hablado. Lo primero es nada más un pequeño resumen sobre qué fue lo que hablamos en la última sesión. Hablamos de cómo solicitar la residencia permanente bajo el programa de Express Entry, que es, en español es Entrada Express. Cómo se determina el puntaje para ver si una persona califica, cuáles son las cosas que tiene que hacer una persona para determinar exactamente cuál es su puntaje. Cómo se determina el puntaje en comparación con otras personas para emigrar a Canadá, cómo crear un perfil y también cómo subir el puntaje para recibir una invitación eventualmente de inmigración. En la última parte habíamos hablado que si una persona, por ejemplo, no tiene suficientes puntos para emigrar a Canadá, una opción para subir el puntaje es venir a estudiar a Canadá o venir a trabajar. Por lo tanto, eso es lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Va a ser sobre cómo aplicar un permiso de trabajo y cómo aplicar un permiso de estudios. ¿Cómo solicitar un permiso de estudios? Lo principal es tenerlo una carta de aceptación. O sea, hay infinidad de escuelas que te pueden dar una carta de aceptación, pero sin la carta de aceptación, como representante legal, yo la verdad no puedo hacer mucho. Igual una persona, si quiere hacer el trámite por su propia cuenta, lo primero que tienes que hacer es buscar la escuela. Si no tienes una escuela, no puedes decirle a Canadá, sabes que yo quiero un permiso de estudios porque me gusta Canadá, quiero ir allá a estudiar, denme un permiso de estudios. No, el requisito principal antes de empezar el trámite es tener la carta de aceptación, y eso va a servir para dos cosas. Una es para saber el costo de la escuela y también para saber qué tipo de estudios se van a hacer, porque no todas las universidades cuestan lo mismo. Algunas universidades cuestan más que otras. Estudiar en una provincia puede ser más económico que estudiar en otra. Por ejemplo, hoy en la mañana tuve una entrevista con unas personas las cuales me dijeron, oye, yo vi que estudiar en el este de Canadá es mucho más barato que estudiar en Vancouver. O sea, ¿cuál es la razón? La verdad no hay ninguna razón. Cada escuela determina sus propias cuotas y generalmente entre menos población haya en una ciudad, obviamente es más probable que la colegiatura sea un poco más baja, pero también va a depender también del nivel de estudios y nivel de reconocimiento que tenga la universidad. Lo segundo es, una vez que se tiene la carta de aceptación, se tiene que crear el perfil, lo cual lo vimos la vez pasada brevemente, lo vamos a ver otra vez en esta sesión sobre cómo crear el perfil, cómo contestar el cuestionario para que de esa manera se pueda hacer el trámite. Y por último, es cómo ingresar el trámite de inmigración. ¿Dónde estudiar? Lo hablamos ahorita, antes de empezar la plática, lo hablamos brevemente. Escuela pública o privadas, tienen que ser escuelas que estén... hay dos vías de estudiar. Una es estudiar en una escuela pública o privada que esté autorizada a dar permisos, o estudiar en una escuela que no sea pública, pero la diferencia entre las dos va a depender de qué es lo que va a pasar con la pareja, en el caso de una persona que esté casada, o qué va a pasar al terminar los estudios. La regla general de inmigración es, si tú estudias en una escuela pública por más de 8 meses, o estudias en una licenciatura en una escuela privada que esté autorizada a dar licenciaturas, la regla general es de que puedes aplicar a un permiso de trabajo por el tiempo que estudias. Generalmente, si estudias 2 años, el permiso de trabajo te lo dan por 3. Por lo tanto, mucha gente me dice, oye, ¿cómo voy a emigrar a Canadá? Yo quiero invertir dinero, quiero hacer, tengo $100,000, quiero abrir un negocio. Generalmente en ocasiones lo que hago es decirle a la gente, mira, te conviene más estudiar una maestría, un diplomado de 1 o 2 años, para que de esa manera apliques a un permiso de trabajo al terminar los estudios, y en lugar de tener un permiso de trabajo por 1 o 2 años, ya tienes 2, 3 años o incluso hasta 5 años para poder ver bajo qué esquema vas a emigrar a Canadá, ya sea bajo el programa de Express Entry. Si la persona no tiene más educación, puede ser que un empleador lo ayude a tener una nominación, etc. Ahora, hay también programas de estudio que se llaman co-op. Esos programas de estudios hay en tanto escuelas públicas como privadas. Generalmente el programa de co-op
de una escuela pública va a ser más caro porque va a dar la posibilidad de aplicar al permiso de trabajo de terminar sus estudios. Ya hay escuelas privadas que te ofrecen programas de co-op de 6 meses o te lo ofrecen de 1 año, en el cual estudias, digamos, 3 meses, trabajas 3 meses, o estudias 6 meses y trabajas 6 meses, o incluso estudias 1 año y trabajas 1 año. Generalmente, cuando una persona no tiene muchos recursos, lo que he visto en lo personal es de que se van por la vía del co-op, porque de esa manera ya entran a Canadá, pueden trabajar mientras estudias, puedes trabajar 20 horas durante los estudios, en los recesos de clases puedes trabajar de tiempo completo, y obviamente cuando terminas tu parte de estudios, tienes que hacer tus prácticas para completar el programa de estudios. Las prácticas implica que la universidad te coloca con un empleador para hacer prácticas y poner en práctica lo que aprendiste. Mucha gente me dice, oye, quiero estudiar inglés, ¿puedo trabajar? La regla general es que no. O sea, no puedes venir a Canadá a estudiar inglés y tratar de trabajar, al menos que el programa inglés sea parte del programa de estudios completos. Por ejemplo, hay universidades que te dicen, oye, yo te ofrezco el programa de estudios, pero para que te acepte tienes que estudiar con nosotros 2 meses de inglés para que llegues a cierto nivel y luego ya te pueda brincar al programa de estudios. En esos casos, la carta, el permiso de trabajo generalmente ya viene aprobado para estudiar el programa final. No te dice, el permiso de estudios no te dice, oye, yo te autorizo a estudiar inglés y a estudiar una licenciatura en negocios o un curso de artes, etc. El permiso de estudios es el que va a decirte qué es lo que puedes hacer. Si llegas a Canadá en un programa de esos y el permiso de trabajo te dice, oye, tú nada más puedes estudiar inglés, tendrías que cambiar el permiso de trabajo, el permiso de estudios. Pero en la práctica, generalmente, cuando te aprueban en un programa de estudios que tiene parte inglés, parte licenciatura o maestría, el permiso ya viene, permiso de estudios ya viene inscrito que puedes estudiar el programa de la licenciatura o la maestría. Por lo tanto, en esos casos sí puedes trabajar porque el permiso de estudios no tiene esa limitación. Mucha gente me dice, oye, ¿qué es lo que está pasando ahorita con el COVID? ¿Las escuelas están operando, no están operando? En la práctica, todas las escuelas de alto nivel están operando ahorita. Obviamente, la mayoría de todos los cursos hasta ahorita junio, todo era en línea. Ya hay muchas universidades que han dicho que sí van a empezar a abrir ahora en septiembre a tener clases presenciales, pero obviamente van a haber límites de cuántos estudiantes pueden tener. Muchas escuelas también han dicho, sabes que yo voy a abrir los programas de estudio, pero todo va a ser en línea. A lo mejor va a haber un tiempo que puedas hablar con tu maestro con ciertas restricciones, pero en lo general sí va a haber, sí hay periodo de clases a partir de septiembre. Una de las cosas que yo he visto en las últimas 2-3 semanas es lo que está pasando con Estados Unidos. No soy abogado de migración de Estados Unidos, pero lo que sí he visto es de que Estados Unidos está diciéndole a todos los estudiantes que si la escuela no abre físicamente, tienen que salirse de Estados Unidos. Eso lo que está haciendo es de que he visto muchas universidades o muchos agentes educativos que están recibiendo preguntas de parte de personas que están en Estados Unidos estudiando para hacer el cambio a Canadá, porque Canadá no tiene esa restricción. O sea, Canadá te va a decir, si estás físicamente en Canadá y estás estudiando en Canadá, no tienes que salir. Por lo tanto, en los últimos 2-3 semanas he visto mucho interés de estudiantes extranjeros en Estados Unidos que quieren venirse a Canadá, lo cual está haciendo que varias instituciones de educación ya tienen los programas de estudios llenos para septiembre. Incluso he hablado con 2 escuelas que el programa de estudios para enero ya está lleno. Por lo tanto, si el interés de una persona, el interés de uno de ustedes es estudiar, yo recomendaría que ya lo empiecen a hacer ahorita, porque puede ser de que para enero o digamos octubre, noviembre, puede hacer que para septiembre del próximo año algunas de las escuelas ya hayan cerrado las admisiones debido al número de personas que están aceptando. Ahora, ya en sí, cuando una persona ya tiene la carta de aceptación, lo que se tiene que hacer ya es aplicar al trámite. Voy a regresar un poco, nada más como comentario sobre agentes educativos. Hay muchos
compañías en México. De hecho, yo conozco en México fácil unas 4 o 5 agencias educativas que te ofrecen los programas de estudios. Te dicen, oye, yo te voy a ofrecer ese programa de estudios. Generalmente esas instituciones, ellos no le cobran a la persona. Lo único es de que ellos te ofrecen el paquete porque ellos reciben comisiones por parte de las instituciones. Como consejo que puedo darles es de que si ya saben dónde estudiar, digamos, si uno de ustedes dice que yo quiero hacer una maestría en la Universidad de British Columbia, quiero hacer una maestría, tal maestría en la Universidad de Toronto, etcétera, mi consejo es de que contacten directamente a las instituciones y en ocasiones pueden negociar un descuento de la colegiatura inicial, porque generalmente la colegiatura inicial de estudiantes internacionales, parte de, esa de los primeros pagos del primer año, parte es para pagar la comisión del agente educativo. Eso se los digo como tip. En ocasiones hay universidades que independientemente no dan comisiones. Por ejemplo, la Universidad de British Columbia, si llegas por medio de un agente, ellos no le dan comisión a la gente porque no tienen problemas de admisión. Pero hay universidades que son más chicas o no son tan reconocidas que sí dan la comisión a la agente educativa, y esa comisión obviamente, si tú vas directamente con la universidad, podrías tratar de negociar un descuento sobre el monto que pagas el primer año de colegiatura. Ahora sí, ya voy a empezar a cambiar las páginas, como lo hicimos la vez pasada. Voy a estar cambiando de manera de la página de inmigración, cambiar directamente a la presentación para que de esa manera tengan una idea de cómo en sí es el trámite en línea. De nueva cuenta, la página de migración como sabía, está el vínculo que os di ahí es para crear el perfil, pero voy a empezar desde cero. O sea, esta es la página inicial de migración. Se entra donde dice My Application. En ocasiones pueden brincarse y entrar en esta parte que dice Sign in to create an account to apply online. Vamos a entrar ahí. Sign in. La vez pasada creo una cuenta, no me acuerdo muy bien cuál era el perfil, pero creo que era este. Si era el correcto. De nueva cuenta, términos y condiciones. ¿Qué día es hoy? Creo que era viernes. En fin, esta es la página que vimos la vez pasada. Como les había comentado, en esta página, aquí le dicen qué tipo de trámite tienen que hacer. Esto es, por ejemplo, eso lo puedo explicar después, pero aprovechando que estamos aquí, hay ocasiones que gente viene a estudiar en una escuela y dices, es que no me gustó, esta se me hizo muy difícil, quiero cambiarme una más fácil. Es lo que oigo más común. No lo oigo al revés, en el sentido que alguien me diga, oye, esta universidad era tan fácil que me cambié una más difícil. Generalmente la gente toma la otra decisión. Por lo tanto, cuando una persona ya está aquí, lo ideal es decirle a inmigración que cambió de escuela, para que de esa manera la inmigración tenga un reporte exacto de dónde está estudiando la persona. Todas las instituciones de educación que están registradas con inmigración están obligadas de reportarles quién está estudiando a tiempo completo, quién no está estudiando a tiempo completo, para que de esa manera inmigración sepa si una persona está cumpliendo o no con las condiciones de la estadía. En fin, para aplicar el permiso de estudios, se aplica aplicar a Canadá. Y aquí están las 3 opciones. Obviamente, eso es para personas que hay un programa especial de ciertos países que tienen acceso a visas de trabajo abierto. México no es parte de ese programa, por lo tanto, generalmente nadie lo utiliza, excepto países de Europa o países de, por ejemplo, Sudáfrica y Australia. Se entra aquí, se empieza a llenar el cuestionario, qué es lo que quiere hacer una persona. Obviamente, una persona quiere venir a estudiar. ¿Cuánto tiempo? Generalmente los estudios es 7, 8, 9 meses. Si una persona viene a estudiar menos de 6 meses, puede venirlo a hacerlo con una visa de visitante. O sea, las reglas de inmigración dicen que si una persona va a estudiar menos de 6 meses, puede hacerlo como turista. En la práctica, yo lo que recomiendo es que siempre mínimo sea 7 meses de estudios, para que de esa manera tenga la persona un permiso de estudios físico, y con el permiso de estudio físico pueda cambiar a otros estatus dentro de Canadá. Si una persona entra como visitante a Canadá, el problema es de que esa persona no puede cambiar de estatus a estudiante o trabajador dentro de Canadá.
excepto en ciertos casos en particular, los cuales las reglas, las excepciones son muy limitadas, que honestamente no tienen casos que se las comente, pero como un ejemplo, la única manera que una persona puede aplicar un permiso de trabajo dentro de Canadá es si le aceptan un caso de refugio, si por una razón es patrocinado por una pareja en Canadá o si su pareja ya tiene un permiso de estudios o uno de trabajo que permita que la pareja aplique el permiso de estudios o trabajo dentro de Canadá. En fin. Entonces, una persona, generalmente, permiso de estudios se pone más de 6 meses. Pasaporte de la persona, como ejemplo voy a utilizar México, obviamente. País de residencia, eso es más o menos importante porque en ocasiones tengo a gente que está físicamente en Canadá. Cuando llega el cuestionario, esa es la página donde el 99% de las personas cometen el error. Es la primera parte del trámite es donde generalmente la gente comete los errores. En esta parte que viene de azul, a lo mejor no lo pueden leer bien, pero esa parte nada más dice que inmigración está utilizando este cuestionario como referencia. O sea, no es lo que ustedes indiquen en este cuestionario, no es información que va a tomar en cuenta información para darles una respuesta al trámite. Por lo tanto, generalmente cuando una persona está físicamente en Canadá como turista, no puedes aplicar el permiso de estudios dentro de Canadá. O sea, no puedes cambiar de visitante a trabajador dentro de una oficina de inmigración de Canadá. Pero sí puedes estar físicamente en Canadá y aplicar un permiso de estudios desde afuera de Canadá, aunque estés físicamente en Canadá. Por lo tanto, si una persona está en Canadá, lo más común es que la persona diga, sabes que yo estoy en Canadá, quiero estudiar, voy a poner que estoy en Canadá. Ese es el primer error que hace la gente porque el sistema va a leer que la persona quiere hacer ya sea una extensión o califica a una excepción para aplicar el permiso de estudios. Por lo tanto, generalmente la persona esté físicamente en Canadá o en Estados Unidos, etcétera, tienes que indicar que estás afuera de Canadá para que te puedan dar tu primer permiso de estudios. Por lo tanto, pondremos México como referencia. ¿Tiene algún familiar canadiense? De nueva cuenta, estas son preguntas nada más de estadísticas, perdón, preguntas para determinar qué tipo de trámite vas a hacer. Por lo tanto, obviamente la respuesta siempre va a ser no. Fecha de nacimiento, si es un menor de edad, menor de 19 años, para fines de British Columbia, tienes que tener el consentimiento de los padres. Por lo tanto, obviamente, si va a ser un menor de edad, los padres tendrían que dar consentimiento para ver quién va a tener la custodia en Canadá. Pero en el caso en general de la gente que está viendo esta plática, obviamente son mayores de edad. Por lo tanto, vamos a poner 86, noviembre 1. ¿Eres residente de Estados Unidos o ciudadano de Estados Unidos? La pregunta que hace aquí inmigración es porque si una persona es residente o ciudadano de Estados Unidos, legalmente esa persona puede volar a Canadá y aplicar el permiso de estudios en la frontera. Es la única excepción de trámites que se pueden iniciar en la frontera para permisos de estudios. Si una persona tiene el green card, tiene el green card o tiene la ciudadanía, es cuestión de volar a Canadá y en el aeropuerto decir, ¿sabes qué? Mira, aquí está mi carta de aceptación, aquí está mi carta de aceptación, aquí están mis estados de cuenta, vengo a estudiar, denme mi permiso de estudios. Eso lo pueden hacer en el aeropuerto o lo pueden hacer en la frontera cuando llegan por tierra. Pero obviamente vamos a indicar que no, por debido a que digamos que yo estoy en México, no tengo ninguna de esas dos, vamos a aplicar como si fuera mexicano. ¿Te han aceptado una institución designada? Esa es la pregunta principal. Si dices que no es porque la carta que la escuela donde estás estudiando no está aprobada por inmigración, por lo cual inmigración ni siquiera te va a permitir hacer el trámite en línea. Estado civil, voy a poner que estoy casado para fines de mostrarles cómo sería el trámite en caso de que fuera una pareja. Obviamente, mientras esté explicándoles, voy a borrar la información sobre la pareja para que vean cómo se hacen modificaciones. Vamos a poner que estoy casado, voy a vamos a ir al Yukon, muy excitante ir allá. No hay muchas escuelas, por cierto, pero aquí dice ya que viene a Canadá, no necesita permiso de trabajo. ¿Eres un estudiante de intercambio? Generalmente va a ser que no.
Estos son para permisos los que se llaman el co-op. Cuando vas a aplicar un permiso de co-op, te dan un permiso de estudios y el permiso de trabajo al mismo tiempo. Si por alguna razón esta pregunta se contesta incorrectamente, el sistema de inmigración cuando te aprueban el permiso no va a autorizar el permiso de trabajo. Por lo tanto, cuando una persona llega al aeropuerto, el oficial le va a decir, aquí está tu permiso de estudios. Y generalmente las escuelas te van a decir, oye, ¿por qué no te dieron el permiso de trabajo? Generalmente es porque contestaron mal esta pregunta o en el formato cuando pidieron el permiso de estudios no indicaron que también necesitaban un permiso de trabajo. Pero vamos a suponer que yo voy a ir al UCOM, voy a estudiar Derecho en una facultad. Aquí dice que si eres esposo de una persona que tiene estatus en Canadá, la respuesta obviamente va a ser que no. ¿Vas a recibir una colegiatura? Obviamente que no. Estás acompañando a un familiar que tiene estatus, de nueva cuenta es para trámites de, por ejemplo, si yo ya tengo mi permiso de trabajo o de estudio dentro de Canadá, esa es una excepción para que yo pueda cambiar de estatus dentro de Canadá. Pero en este caso vamos a suponer que, no, que yo estoy todavía físicamente en México, por lo tanto pondría que no. ¿Has cometido alguna ofensa? Esto ya es donde empiezan ya estas preguntas las hacen para cuestiones de admisibilidad. Si una persona tiene antecedentes penales graves conforme a las leyes de Canadá, y ya sea esos antecedentes sean en Estados Unidos, México, etcétera, se pueden considerar ofensas graves para fines de inmigración. El ejemplo más común que yo veo son el manejar en estado de ebriedad en Estados Unidos. En varias partes de Estados Unidos, manejar en estado de ebriedad es una ofensa como si tuvieras pasado un alto, pero para fines de inmigración está en el Código Penal. Por tanto, si una persona tiene un cargo por manejar en estado de ebriedad en Estados Unidos, para fines de inmigración, para fines de las leyes de Canadá, ese delito es grave, lo cual puede hacer a la persona inadmisible. Igualmente, por ejemplo, si una persona tiene algunos cargos en algún país que no se hayan resueltos, en esos casos puede ser de que inmigración considere a la persona todavía inadmisible debido a que probablemente debido a que tiene el cargo cometió el delito. Se han hecho exámenes médicos. Generalmente, para venir a Canadá como trabajador, como persona temporal, se requieren exámenes médicos, al menos que los países estén exentos de dar los exámenes médicos. En el caso de México, anteriormente teníamos que dar exámenes médicos, pero ya quitaron la restricción. Ahora, si quieres venir a estudiar más de 6 meses o trabajar más de 6 meses, ya no se tienen que dar exámenes médicos. En el caso de personas, por ejemplo, de Guatemala, personas de Costa Rica, brasileños, incluso argentinos, están obligados a hacer exámenes médicos en caso de que quisieran venir más de 6 meses. Ahora, cuando una persona empieza a aplicar el permiso de estudios o de trabajo, supongamos que yo soy argentino, obviamente yo no me voy a ir a hacer los exámenes médicos antes de hacer el trámite, por lo tanto generalmente tienes que indicar que no te has hecho los exámenes médicos a pesar de tener esas mensualidades, para que de esa manera el sistema de inmigración te dé los formatos que requiere el doctor para hacerte los exámenes médicos. Pero de nueva cuenta, en el caso de México no se requieren exámenes médicos, sí se requieren exámenes médicos, pero ya eventualmente cuando se tiene el trámite de residencia permanente. ¿Ha vivido en un país designado como país que requieren exámenes médicos? Por ejemplo, yo puedo estar en México y estuve en Brasil 8 meses antes de entrar, antes de hacer mi trámite. Si estuve en Brasil esos 8 meses o si en mis formatos indico que yo estuve en un país que se pide exámenes médicos, a pesar de que yo soy mexicano y estoy exento de dar exámenes médicos, a fuerzas del sistema de inmigración me va a obligar a dar esos exámenes médicos. Por lo tanto, en este caso voy a poner que no, pero por ejemplo, si hubiera estado en Guatemala por 6 meses o 7 meses, o si hubiera estado en Costa Rica por 10 meses, en ese caso tendría que indicar que sí. Si yo estuve en esos países ya hace más de un año, en ese caso no estás obligado a dar exámenes médicos porque el requisito es, la pregunta es si has estado en esos países en el último año. Perdón, en los últimos 6 meses antes del trámite. Ese es el caso de que ya se quieren incluir familiares. Cuando se aplica un permiso de estudios, está la opción de aplicar un permiso de agregar familiares. Por ejemplo, hay muchos trámites en los cuales
en el pasado puedes aplicar como familia y cuando inmigración revise el trámite te van a decir, ¿sabes qué? Yo no te voy a aceptar el trámite porque ustedes se quieren salir de México y no quieren regresar a México al terminar la estadía en Canadá. En la práctica, la idea de incluir a familiares o no en el trámite, en lo personal, yo lo baso en los recursos que tenga la persona. Si una persona tiene muchos recursos que los va a demostrar inmigración, en ese caso, inmigración no va a tener tanto problemas en aprobar el permiso porque saben que tienen los recursos para establecerse en Canadá. O, por ejemplo, en el caso de personas que van a seguir trabajando en México, por ejemplo, si yo fuera a venirme a estudiar a Canadá, y mi esposa se queda en México trabajando y va a estar entrando y viniendo, en ese caso, inmigración no tendría tanto inconveniente para que ambas personas apliquen uno permiso de estudios y el otro permiso de trabajo. Pero en ocasiones puede ser que inmigración apliquen el permiso, les diga, ¿sabes qué? No se lo voy a aprobar. En ese caso se tendría que hacer otra solicitud y recomiendo generalmente que los familiares no se incluyan en el siguiente trámite. Una vez que el permiso ya esté aprobado, pueden venir como turistas. Nada más que ahorita voy a hacer un comentario al respecto. Pueden venir como turistas y luego aplicar a los permisos de los familiares dentro de Canadá en base a que ya hay a que la esposa o el esposo ya tienen el permiso de estudios de Canadá. Cuando dije que iba a hacer un comentario es de que ahorita debido a las restricciones del COVID, yo en la práctica todos los trámites que estoy haciendo de permisos de estudios, si la familia va a acompañar, tengo que incluirlos a fuerzas en el trámite. ¿Por qué? Porque si aprueban el permiso, si yo nada más hiciera el permiso de estudios de mi esposa, digamos, y no incluyo a mis hijos, cuando yo llegue al aeropuerto, lo primero que me va a decir la aerolínea, ¿ustedes están exentos de viajar a Canadá? Ellos van a ver que conforme en las reglas, mis hijos no tienen permisos de visitante, o sea, no tienen visa para ir a estudiar a Canadá. Si yo soy la persona que voy a trabajar y no tengo permiso de trabajo aprobado, lo más probable es que la amiga, sabes que tú no puedes abordar el avión, nada más puede ir tu esposa, puede ir tu esposa a estudiar a Canadá, que es la única que le aprobaron el permiso. Por lo tanto, en la práctica, ahorita todos los trámites que estoy haciendo tengo que incluir a todos los familiares para que de esta manera, cuando ya les aprueben los permisos, eventualmente puedan venir todos al mismo tiempo debido a las restricciones del COVID-19. Ahorita, de nueva cuenta, creo que mencioné la vez pasada, pero ahorita para volar a Canadá las únicas excepciones es tener un permiso de estudios aprobado, tener un permiso de trabajo aprobado, haberte hecho residente permanente o ser familiar de un residente permanente o un ciudadano directo. O sea, por ejemplo, padres o hijos nada más. Si yo tengo hermanos que quieren venir a visitarme, ahorita él no podría venir debido a que las restricciones de viajes debido al COVID no lo permitirían. Ahora, en el cuestionario, mientras estaba hablando, me estaba adelantando un poco. Ahí dice de que tienes que incluir a todos los familiares. Primero empieza por la pareja. Obviamente en el cuestionario he indicado que está casado. Por ejemplo, si una persona viene en el caso que yo estoy indicado aquí en ejemplo, que vengo a estudiar al Yukon, viene mi esposa conmigo, tengo que indicar dónde vive mi pareja, porque puede ser que mi esposa esté ahorita en Europa, que esté en Europa por alguna otra razón, por eso tengo que indicar en qué país está ella para que de esa manera inmigración remita el trámite ya sea a esa oficina para procesamiento o lo centralice en una de las dos oficinas de las cuales estamos aplicando. O sea, en este caso, en el ejemplo que estoy dando, de nueva cuenta estoy en un ejemplo que estoy casado y estoy trayendo a mi pareja conmigo. País que le dio el pasaporte, vamos a poner que yo me casé con una brasileña. De hecho, tengo un amigo que se casó con una brasileña y lo más chistoso que me decía es de que cuando iba a Brasil a visitarla, su esposa tenía que ir con él a todos lados, porque literalmente iba a una tienda o iba a comprar, digamos, digamos que iba al Oxxo a comprar cervezas y todas las muchachas estaban atractivas. Por lo tanto, siempre tenía que ir la esposa brasileña con él a cualquier lugar. Por lo tanto, si eres hombre y andas buscando esposa, recomiendo un viaje a Brasil. Yo ya estoy casado, por lo tanto yo no iría.
El familiar es residente de Estados Unidos o tiene la ciudadanía. En este caso, puse como ejemplo que mi esposa tiene pasaporte de Brasil. Voy a poner que obviamente que no. El estado civil de mi pareja está casada. Fecha de nacimiento, voy a poner que me casé con una de 20 años. ¿Dónde se va a quedar mi pareja? Obviamente, si yo voy a estudiar en el Yukon, lo más obvio es poner que también va a estar conmigo en la misma provincia. Porque viene a visitar a la pareja. Esto es donde ya es donde tiene que indicar qué es lo que viene a hacer la pareja. Por ejemplo, si yo voy a estudiar en una escuela pública, de nueva cuenta, mi pareja puede solicitar un permiso de trabajo abierto. Por lo tanto, yo pondría que ella vendría a estudiar, vendría a trabajar con un permiso de trabajo abierto. ¿Ha sido mi familia arrestado? Indicaría que no. Exámenes médicos, en este caso, por ejemplo, como ella es de Brasil, lo más obvio es de que el sistema de inmigración probablemente me los pida. Por lo tanto, voy a poner que no, pero eventualmente cuando vean el cuestionario van a ver que una de las cosas que me va a pedir inmigración es demostrar que sí ya se hizo o no el examen médico. Vamos a poner que mi esposa estuvo en Brasil los últimos 7 meses. Aquí es el sistema que, debido a las respuestas, mi esposa se tendría que hacer exámenes médicos, pero no es una limitación para empezar el trámite. Ahora, ahorita, inmigración desde noviembre del año pasado ya implementaron, bueno, perdón, mucho más atrás todavía. Fue como en febrero, marzo del año pasado, si bien me acuerdo, que ya se piden biométricos para venir a Canadá, excepto para personas de Estados Unidos. Biométricos son huellas digitales y una foto. Si una persona ha solicitado una visa a Estados Unidos, generalmente puede indicar que ya dio los biométricos. Si una persona dio las fotos y las huellas digitales a inmigración en los últimos 10 años, no tiene que volverlos a dar. Por lo tanto, ya es un requisito obligatorio en la mayoría de los trámites de dar biométricos, al menos que la persona los haya dado a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos? Es porque Estados Unidos y Canadá comparten información. Por tanto, en este caso, voy a poner que no. Con relación a biométricos, más adelante voy a indicar qué es lo que está pasando ahorita en las últimas 2 semanas con inmigración al respecto, debido a que ya van a haber excepciones para personas para dar biométricos. Derechos migratorios, como yo estoy haciendo el trámite y estoy incluyendo a mi pareja, tengo que indicar que sí voy a pagar los derechos migratorios. Las únicas personas que están exentos de pagar es, por ejemplo, es cuando inmigración está cubriendo los gastos migratorios, o, por ejemplo, cuando la persona ya tiene el recibo de pago que lo hizo por error. Si una persona tiene el recibo de pago, lo puede subir al sistema de migración para que de esa manera no tenga que pagar de nuevo. Pero generalmente todos los derechos migratorios se pagan directamente en línea al momento de terminar el trámite. Quiero agregar otro familiar, por ejemplo, si tuviera hijos, indicaría que sí. En este caso voy a indicar que no hay otros familiares, pero por ejemplo, de nueva cuenta, ahorita debido a las restricciones del COVID, si tuviera hijos tendría que indicar que sí y tendría que indicar que ellos vienen a estudiar también. Es en caso que tuviera un representante. En el caso de ustedes voy a asumir que no van a tener un representante, por lo tanto voy a indicar que no. Si indicara que sí, tengo que indicar qué tipo de representante es. Por ejemplo, hay ciertos niveles de representación. Una es, por ejemplo, yo autorizo a un oficial, a un representante a que haga todo el trámite, o yo nada más le autorizo a un familiar a que le den información. En ese caso es nada más para dar información, o en ocasiones es hacer las dos cosas. Yo autorizo a un representante para que haga el trámite a mi nombre, y también le autorizo a que den información sobre el trámite. En este caso, obviamente voy a indicar que no. Si indicara que sí, lo único que me va a pedir el sistema es si el representante hizo una carta para anexar al trámite. ¿Has dado biométricos? Voy a indicar que no, asumiendo que nunca he estado en Canadá y que nunca los he dado. Voy a pagar mis fees del gobierno. Y si puedo hacer copia digital de los documentos, voy a indicar que sí. Por último, pagar con tarjeta de crédito. Ahora, toda la información de que se contestó está en esta parte.
En ocasiones hay errores de dedo y puede ser que, por ejemplo, yo me quede aquí, que en lugar de poner noviembre primero, pues me quede el 2 de noviembre. Esto se puede modificar, nada más es cuestión de seguir con el trámite, o bueno, pueden modificarlo aquí donde vienen estas partes, o pueden empezar a ingresar el trámite. Y modificar las respuestas. ¿Okay? En ocasiones en mi oficina cometemos errores de dedo, por ejemplo, en lugar de indicar noviembre primero, ponemos noviembre 2, pero en los formatos de inmigración ponemos la fecha correcta. En ese caso, el sistema no me permitiría a ingresar el permiso. ¿Por qué? Porque hay un error en la información que di en las preguntas y en el formato que estoy indicando en migración. Por lo tanto, si hay errores, el sistema me va a decir cuál es el error. Generalmente los únicos errores es poner que la persona tiene otra nacionalidad, o sea, en lugar de decir, ¿sabes qué? Tengo yo mi pasaporte mexicano y ponen pasaporte colombiano, es cuando al momento de subir el formato de inmigración me va a indicar que hay un problema. Bueno, esos son todos los documentos que pide inmigración. Van a pedir historia de mi familia, la carta de aceptación, pasaporte. En el caso de que yo estoy haciendo el trámite con mi esposa, me piden que ingrese este formato, me piden el acta de matrimonio y fondos para estar en Canadá. Al igual de que una foto digital de la persona. La foto no tiene que ser una foto de estudios. Yo generalmente nada más pido una foto, una selfie, o sea, literalmente te pones en una pared, tomas la foto y esa misma foto la puedes subir a tu perfil de inmigración. Inmigración tiene un límite de cuánta memoria puedes subir. Los archivos tienen que ser menores de 4 megabytes. En ocasiones no es mucho lo que puedes subir. Por ejemplo, tengo clientes que me mandan estados de cuentas de 7 bancos, digamos, y los archivos están muy pesados. En ese caso, generalmente lo que tenemos que hacer es imprimir los estados de cuenta, luego escanearlos con menor resolución para poder, de esa manera, poder subir más archivos en migración. La otra es que en ocasiones, digamos, podemos bajar un formato de migración y atrás del formato anexar más documentos para que esa manera el soporte económico, el oficial pueda verlo más obvio. Estos son documentos opcionales, o sea, si no estás obligado a dar tu historial de viajes, por lo tanto, generalmente yo no los subo. En el caso de que me falte agregar información, lo puedo agregar por medio de este vínculo. Por ejemplo, si yo quiero mandar una carta de migración diciéndoles, oye, yo soy abogado en México, tenía mi despacho con 10 clientes, pero ya descubrí que ahora quiero estudiar corte y confección y quiero ser estilista. O sea, ahí es donde pones esa carta que le indicas en migración las razones por las cuales quieres ir a estudiar o por las cuales quieres seguir estudiando en algo que sea relacionado a lo tuyo o que no esté relacionado. Familiares, familiares ya no son tantos documentos los que piden, es nada más la solicitud de permiso de trabajo. En el caso de que tuviera un hijo, obviamente el sistema me pediría, la solicitud de permiso de estudios. Propósito de viaje, generalmente lo único que indico es mi esposa me quiere acompañar debido a que estoy estudiando en una escuela pública y ella tiene el derecho de estudiar debido a que ella tiene el derecho de trabajar debido a que yo estoy estudiando en una escuela pública. Igual, si quiero enviar información para aclarar sobre mi esposa, aquí se indica. Y obviamente los derechos migratorios. ¿Okay? En este caso, yo estoy, digamos, aplicando el permiso de estudio, son $150. Mi esposa está aplicando un permiso de trabajo abierto, son 155 más $100 por aplicar un permiso de trabajo abierto. Y me están pidiendo los biométricos. Ahora, en el caso de que mi esposa hubiera sido la principal, como yo indiqué que era brasileña, generalmente va a haber aquí un espacio más que me diga sobre los exámenes médicos. Lo único que yo hago en nuestros casos es de que nomás en la carta que presentamos el trámite les indicamos que no se está haciendo ahorita los exámenes médicos hasta que se os pida inmigración. ¿Por qué? Porque en ocasiones puede ser que un oficial diga, sabes qué, nomás no te lo voy a aprobar porque hay problemas de criminalidad
y en ese caso no tiene caso que una persona se haga los exámenes médicos cuando inmigración de todos modos va a rechazar el trámite. Obviamente, una vez que suban todos estos archivos, supongamos que ya suben el formato del permiso de estudios, todo lo demás, en esta parte abajo del precio va a venir una parte que me va a permitir seguir con el trámite, y esa parte es nada más para certificar que toda la información que estoy dando es cierta, y luego para pagar los derechos migratorios. Por lo tanto, en sí, esos a grandes rasgos, cómo se hace todo el trámite en línea. Lo único que puede cambiar de repente es si la persona está soltera, obviamente no van a pedir el acta de matrimonio. Si yo tuviera hijos o, por ejemplo, si yo tuviera uno de mis hijos va a ir a estudiar a Canadá, en ocasiones me pide la carta de custodia de una persona en Canadá, y la parte en la cual yo autorizo a una persona a tener la custodia. Por lo tanto, el trámite no cambia mucho cuando es un menor de edad. Lo único que va a cambiar es que me pide inmigración a alguien que se vaya a hacer a cargo de la custodia del menor. Si yo, por ejemplo, si yo fuera a enviar a mis hijos a estudiar a Canadá, lo más obvio que haría yo en este caso es indicar en migración de que yo va a estar viajando con un padre autorizado, un padre que tiene la custodia del menor. En el caso de matrimonios que la custodia se la acaban de otorgar a una persona, etcétera, obviamente se tiene que anexar copia de la orden de custodia para que de esa manera el menor no tenga problemas de viajar con uno de los padres. En fin. Ahora lo que voy a hacer es nada más un poco regresar a lo donde le dicen las preguntas. Obviamente, si empiezan a hacer el trámite y de repente me dice mi esposa brasileña, ¿sabes qué? Me encontré un cubano y en lugar de irme contigo a Canadá me voy con el cubano, pueden borrar al familiar hasta el momento que ingresan el trámite. Una vez que ingresan el trámite, inmigración va a seguir adelante con el trámite, o sea, ya no lo pueden retirar. Pero, por ejemplo, antes de ingresar el trámite, todavía hay tiempo de remover a familiares o hay tiempo de agregar a familiares. Agregar a familiares es muy raro, al menos que de repente les salga un hijo que nunca sabían y de repente el hijo se quiere ir con ustedes a Canadá. Por lo tanto, en ocasiones pueden decir, ¿sabes qué? Tiene el hijo estudiando en la preparatoria y dice, ¿sabes qué, papá? Yo me quiero quedar aquí a terminar la prepa, y de repente antes de ingresar el trámite, dice, ¿sabes qué? Siempre sí quiero ir. Pueden agregar a más familiares. Lo único que tienen que hacer es, donde dice aquí, do you want to submit an application for another family member? Es indicar que sí, y de esa manera ya pueden agregar al otro familiar. Ahora voy a regresar, siempre para regresar, siempre si ustedes llegaran a cerrar el perfil, o si llegaran a, digamos, empiezan a ingresar el trámite, la página de inmigración se maneja por tiempos. Generalmente tienen nada más, en ocasiones es de 10 a 15 minutos de estar activos. Si durante ese tiempo no están activos, el mismo sistema los va a sacar del sistema. ¿Okay? Lo que va a pasar es que cuando, digamos, voy a subir información, un archivo, me pongo a ver la serie de Netflix en el otro lado de la pantalla y de repente me acuerdo que estoy haciendo el permiso de estudios. Cuando ya le quiera subir el archivo, el mismo sistema le va a decir que se tienen que salir, o sea, les va a decir que tienen que volver a reingresar a la página de inmigración, y obviamente es volver a reingresar, poner las claves de acceso, etc. Por lo tanto, generalmente lo que recomiendo a la gente es crear el perfil, ten todos los documentos listos y ya los subes en una sentada, como decimos en México, para que de esa manera no esté entrando y saliendo. En muy raras ocasiones el sistema de inmigración te sigue, te puede estar votando de que entras al perfil, te vota la página y vuelves a regresar a la misma página de inicio. Generalmente esos son problemas de la computadora de la persona, no es tanto problema de inmigración. Eso generalmente lo veo cuando son varios trámites que la persona está haciendo, o de repente la persona trata de meter la clave de acceso y no es la misma. En ocasiones el sistema no te permite seguir con el trámite. Por lo tanto, lo que recomiendo es de que si eso pasa, lo único que tienen que hacer es limpiar la memoria que tienen en el browser, o sea, en la página, en Safari o en Mozilla, etcétera. Es limpiar la memoria y luego volver a ingresar a la página de migración. Para una persona, la mayoría de las personas no van a tener ese problema. En el caso de nosotros, generalmente sí lo tenemos porque hacemos muchos trámites y de repente el mismo sistema nos empieza a votar porque ellos vinculan la dirección de IP
con el perfil de la persona. Por lo tanto, generalmente tenemos que utilizamos nada más un browser para hacer trámites migratorios y literalmente tan pronto ingresamos el trámite, borramos la memoria del browser para poder, de esa manera poder hacer otro trámite de inmigración sin necesidad de que nos esté botando el sistema. Para regresar a la página de inicio, es nada más cuestión de dar donde dice Online Services. Me botó el sistema, como pueden ver. Por lo tanto, de nueva cuenta, lo único que tengo que hacer es sign in. Sign in. Comida favorita, creo que era tacos. Perfecto. Si los botes el sistema, generalmente tienen 60 días para hacer el trámite. Eso es lo mismo también para el caso que vimos la vez pasada del Express Entry. Siempre te vas a tener nada más 60 días para ingresar todo tu perfil. En el caso de trámites, igual tienes 60 días para ingresar tu trámite. Esos 60 días no cuentan como tiempo de procesamiento. El tiempo de procesamiento empieza a contar a partir de que se paguen los derechos migratorios. En este caso, por ejemplo, voy a poner de que cambié de idea, ya no quiero estudiar, ahora ya conseguí una oferta de trabajo y se puede borrar la solicitud o de plano pueden continuar con el trámite. Por ejemplo, en este caso, supongamos que se me olvidaron los estados de cuenta, ya los obtuve, es nada más cuestión de regresar al perfil. De nueva cuenta, este siempre va a aparecer de las preguntas en caso de que tenga que hacer algún cambio. Continuar. Y subir documentos. ¿Okay? Ahora, voy a regresar de nueva cuenta. Es la parte en sí en general de cómo se ingresa el trámite para un permiso de estudios. Voy a borrar el trámite porque ahorita ya voy a nada más regresar a la presentación para indicarles alguna más información sobre lo que son los estudios. ¿Okay? Agregar familiares, fondos para demostrar solvencia económica. Generalmente lo que más pide migración es estados de cuenta bancarios de la persona. Por regla general, yo siempre utilizo 2 meses. ¿Cuánto tiene que demostrar de fondos? Esa pregunta siempre lo que digo a mis clientes, mínimo tienes que mostrar el costo de la colegiatura del primer año y si vienes solo, unos $6,000. Si vienes con una pareja, $10,000 más. Cuando digo dólares, son dólares canadienses, pero de nueva cuenta, ¿cuántos fondos recomiendo? En la práctica recomiendo tener mínimo el costo de la escuela de 1 año. Por ejemplo, si una persona viene a estudiar una licenciatura de 4 años o de 3 años, la colegiatura va a decir que te van a cobrar 20 al año. En ese caso, generalmente recomiendo nada más demostrar, digamos, unos $25,000 para que de esa manera aprueben el permiso. Ahora, hay mucha gente que me dice, oye, yo nada más tengo 10,000 o 6,000 dólares, pero tengo bienes, tengo carros, etcétera. En la práctica, inmigración realmente no le va a dar mucho peso a los bienes. Lo que ellos quieren ver, fondos disponibles para establecerse en Canadá. En muy raras ocasiones sí presento, por ejemplo, la acta constitutiva de un negocio con los estados de cuenta de ese negocio para que de esa manera inmigración vea que hay un negocio operando, que yo soy el dueño y que sigue generando ingresos. Y de igual forma, si yo no tengo los fondos y mis padres, como dice en México, soy niño nini y mis padres me mantienen, en esos casos puedo anexar los estados de cuenta de mis padres con una carta que diga yo, Carlos Slim, voy a pagar los gastos de mi hijo Luis Batis, el cual nunca sabía que era mi hijo, pero ya lo es. Por lo tanto, pueden anexar cartas con generalmente copia del pasaporte o la credencial del lector y los estados de cuenta de los padres. En ocasiones, digamos que el estado de cuenta de mi papá, Carlos Slim, no tenga muchos fondos. En esos casos, lo que pueden hacer es demostrar, por ejemplo, ingresos de pensiones, ingresos de nómina, y que se vean un fondo significante para que inmigración diga, ¿sabes qué? El papá realmente sí genera suficientes ingresos en México para pagarle los estudios al hijo.
Ahora, con relación a otros familiares, por ejemplo, me dicen, oye, ¿sabes qué? Fíjate que mis papás no ganan mucho dinero, pero mi hermano es uno de los bookies y gana mucho dinero al mes. Mi hermano me puede apoyar. Por experiencia, no me gusta presentar declaraciones de hermanos, porque migración no les da tanto peso como padres. Por tanto, si está la opción de que los padres tienen dinero, generalmente prefieren enviar a los padres, hermanos, por experiencia. O sea, inmigración está obligado a revisar el trámite independientemente si es un hermano o los padres. Pero por experiencia lo que veo es de que cuando es un hermano, generalmente inmigración no le da tanto peso al apoyo económico. Lo que sí veo que dan más, lo consideran más, es el tío rico. ¿Sí? Si tienen un tío que gana muchos ingresos, por ejemplo, acabamos de ingresar un trámite de una extensión de una persona que está aquí, que los papás, la verdad, me dice ella, es que mis papás apenas pueden pagar sus gastos mensuales, pero tengo mi tío rico que tiene sus cuentas bancarias 2 millones de pesos o tiene 800,000 pesos de ahorros, etcétera, y el tío rico firma la carta de apoyo económico, etcétera, y en la carta dice, ¿sabes qué? Yo voy a apoyar a mi sobrino Luis Batis para que continúe sus estudios. Aquí pueden ver que le mandé una transferencia de tanto, etcétera. Generalmente, en mi opinión, es mejor tener al tío rico que el hermano rico, por una razón. Eso lo digo por experiencia, no hay nada que vayan a buscar en las páginas de inmigración que diga, oye, ¿a qué estados económicos, qué estados financieros vas a dar más valor? Los de mi papá, mi tío, mi hermano. Eso es algo que lo veo yo por experiencia, que cuando son cartas de apoyo de hermanos, generalmente no les dan tanto apoyo, les dan más apoyo a los tíos ricos. Errores comunes en los trámites. Generalmente los errores más comunes es omitir el estado civil. Ese literalmente lo veo una vez a la semana. Tengo mucha gente que hace sus propios trámites, que están en relaciones de pareja. Que para fines de inmigración, estar en una relación, vivir con alguien por más de un año se puede considerar que es tu pareja. De repente el ejemplo que tengo fue el ejemplo de ayer. Tengo una pareja, es una española y un australiano que han vivido juntos por 6 años en Australia. No están casados, han estado juntos por 6 años. El novio aplicó a una visa de trabajo de Canadá que se llama Working Holiday Visa, que es un permiso de trabajo abierto, pero cuando hizo sus trámites no la declaró a ella como pareja. Por tanto, ¿cuál es el error que va a pasar? Es de que cuando ella quiera aplicar un permiso, le diga a inmigración, ¿sabes qué? Él es mi pareja desde hace tiempo, inmigración va a ver el trámite de la otra persona y va a decir, oye, espérate, cuando tu pareja hizo el trámite no te declaró como pareja, por lo tanto, o me dijo mentiras él o me estás diciendo mentiras tú. Por lo tanto, generalmente eso es algo que deben de considerar si están en una relación por más de un año y no se han querido casar. O sea, inmigración, mucho menos yo los voy a juzgar de por qué no se han casado. Pero en el caso de esta pareja, desafortunadamente, esa va a ser la única opción que va a tener esta pareja. Les dije, oye, tu novio hizo el trámite entre inmigración hace 3 semanas, perdón, fue hace 4 meses, le aprobaron el permiso de trabajo a tu novio, pero no te declaró como pareja. O sea, en los documentos que me estás enviando no es tu pareja de hecho, o sea, no es tu concubina, perdón, no es tu concubino. Por lo tanto, lo único que puedes decirle a inmigración para no tener ningún problema es decirle a inmigración, ¿sabes qué? Nos acabamos de casar hace 2 meses. O me acabo de casar ayer y tomé el avión para ir a Canadá con mi novio, con él a Canadá. Por lo tanto, omitir el estado civil es un error que literalmente veo mínimo una vez a la semana. Generalmente, como había mencionado la vez pasada y lo vuelvo a mencionar hoy, si una persona viene a estudiar en una escuela pública, la pareja o el esposo o esposa puede venir con un permiso de trabajo abierto. Pero el problema es de que si el esposo hace primero el trámite, perdón, en el caso del esposo no hay problema, porque es obvio, sabes que yo estoy casado, tengo que indicar en el trámite que estoy casado. Pero en el caso de parejas es muy común que les diga, ¿sabes qué? Yo no quise incluir a mi novio porque me dio temor de que si lo incluyera me lo fueran a rechazar. Inmigración realmente lo único que quiere ver es cuál es tu estado civil y quién es tu pareja, para que en el futuro, cuando hagas un trámite migratorio, la pareja tenga congruencia en la información que está dando las dos personas. Por lo tanto,
El estado civil es importante, sobre todo en el caso de que últimamente yo veo más parejas que matrimonios y se tiene que indicar en los trámites migratorios. El siguiente error es experiencia laboral. Nada más voy a tomar un poco de agua. Experiencia laboral, mucha gente, oye, ¿por qué lo pones de que es un error? Es un error porque todos los trámites que hagan con inmigración a largo plazo, inmigración los va a checar. Por lo tanto, si ahorita, otro ejemplo que tengo una persona que vino el jueves vino ayer a verme, de hecho, me dice, oye, yo quiero, me están ofreciendo un permiso de trabajo como jefe de obra, ¿okay? Y ya llevo en Canadá 5 años trabajando con un permiso de trabajo, etcétera, bla, bla, bla. Ok, déjame ver tu permiso de trabajo. Y el permiso de trabajo decía gerente de negocios, no decía jefe de obra. Le dije a esta persona, oye, ¿qué es lo que has hecho los últimos 5 años? ¿Sabes que hicimos el trámite como gerente de negocios para que el trámite saliera más rápido? Pero en los documentos y en los trámites migratorios que ha hecho esta persona en los últimos 15 años, nunca ha indicado de inmigración que era jefe de obra. Por lo tanto, le dije a esta persona, oye, ¿cómo quieres hacer un trámite diciendo a la inmigración que eres jefe de obra si en todos los trámites migratorios nunca le has dicho a inmigración que ha sido jefe de obra? ¿Sí? Por lo tanto, cuando digo que es un error omitir experiencia laboral, es porque deben de pensar a largo plazo cuál va a ser el plan migratorio. Hay mucha gente que me dice, oye, yo no tengo estudios, por lo tanto yo sé que no voy a poder emigrar por estudios, voy a tener que ir a Canadá a trabajar. Ok, no hay problema, vente de turista, encuentra trabajo y ya cuando, si llegas a encontrar trabajo, el primer trámite migratorio que hagas con Canadá, debes de asegurarte qué pones de experiencia laboral para que en el futuro, cuando vayan a aplicar un permiso de trabajo, ya sea con el apoyo de un empleador o ya sea que encuentre una pareja aquí que tenga un permiso de trabajo abierto, perdón, un permiso de estudios, se casen con ella y apliquen al permiso de trabajo abierto para que de esa manera toda la información que tenga congruencia. Si una persona aplica a una visa para viajar a Canadá, o sea, el ETA, que se llama es la visa electrónica, te van a pedir cuál es tu historia laboral más reciente. Por lo tanto, toda esa información a largo plazo, cuando se hagan trámites migratorios, esta información la va a revisar inmigración. ¿Cómo poner la experiencia laboral? Yo lo único que indico a mis clientes es, si puedes poner algo más abierto, si no sabes qué vas a trabajar, mejor. Pero obviamente tiene que ser legal, porque si la información que están presentando estados de cuenta bancarios y la información que le dan a inmigración, oye, yo quiero estudiar medicina, pero indican en la experiencia laboral que están trabajando como carpinteros, como que no tiene congruencia. Por lo tanto, todo debe tener congruencia a largo plazo en los trámites que hagan de permisos de estudios, visas de visitante, trabajo, etcétera. Omitir familiares es otro problema. De nueva cuenta, es algo relacionado a lo de estado civil, que digan, ¿sabes qué? No estoy en una relación, pero realmente sí lo están, para que luego no tengan problemas. En ocasiones, otros problemas puede ser omitir indicar que tienen hijos. O sea, aunque no lo crean, lo veo. Hay gente que me dice, ¿sabes qué? Ah, sí, mira, me divorcié hace 10 años y no tengo la custodia, por eso no lo indiqué. Por tanto, de nueva cuenta, todo lo que hagan, cualquier trámite migratorio que hagan con Canadá, sea permiso de estudios, trabajo, etcétera, a largo plazo inmigración va a verificar esa información. Biométricos, eso lo quise dejar aparte porque acaban de usar cambios. Canadá pide huellas dactilares y una foto para ingresar al sistema de inmigración de Canadá. Si la persona ha dado biométrico para Estados Unidos, no se requieren. Ahorita hay una nueva regla sobre el COVID. Todas las oficinas de biométricos a nivel mundial, excepto algunas oficinas ahora en Estados Unidos, están cerradas. O sea, apenas Houston creo que acaba de abrir el miércoles, acaba de abrir la oficina para biométricos, pero de ahí en fuera todas las oficinas a nivel mundial están cerradas. Generalmente, cuando una persona aplicaba, en el pasado, cuando una persona aplicaba el permiso, no pedían los biométricos, aplicabas a tu permiso, te lo aprobaban y listo. Pero lo que empezó a pasar es de que personas aplicaran a permisos y incorrectamente le daban el permiso al hermano o al familiar, lo alteraban y venían a Canadá. Por lo tanto, ahora piden los biométricos en todos los trámites para asegurarse que la persona que recibe el permiso es realmente la misma persona que le aprobaron el trámite.
Como lo mencionaba, si han dado biométricos para visas de Estados Unidos temporales, generalmente no piden los biométricos. Si una persona solicitó una visa de Estados Unidos, yo en el sistema siempre pongo que ya dieron los biométricos. Si por una razón el sistema de inmigración no encuentra los biométricos, obviamente los van a pedir y se pagan los $85. Pero las reglas del COVID que anunciaron es de que si inmigración va a revisar todos los trámites migratorios, aunque las oficinas de biométricos estén cerradas, por lo tanto, si una persona está físicamente en Canadá aplicando un permiso de estudios o de trabajo desde afuera de Canadá, esa persona está exenta ahorita de dar los biométricos. Sí tiene que pagar la cuota, pero no los tiene que dar. Trámites que se están llevando desde afuera de Canadá, ahorita aproximadamente tengo como unos 15, 16 trámites de permisos de estudio y de trabajo desde afuera de Canadá. Esos trámites, si la oficina de biométricos no está abierta, inmigración va a aprobar los permisos. O sea, no va a suspender el trámite hasta que dé los biométricos. O sea, inmigración va a aprobar el trámite, pero al ingresar a Canadá van a tener que dar los biométricos. Tiempos de procesamiento, generalmente en México se está tardando de 1 a 2 semanas. Ahorita debido al COVID no ha habido movimientos de trámites desde, yo creo que fue desde finales de febrero. Yo personalmente no hice movimientos desde esa fecha. Tengo ahorita clientes que ya estaban autorizados para empezar a estudiar en julio y obviamente ya no tuvieron que posponer la fecha de ingreso. Inmigración sí está recibiendo los trámites, o sea, el trámite en línea se puede hacer ahorita, pero el tiempo de procesamiento sí se va a tardar. Poco a poco ya lo están reactivando. Ya he visto, por ejemplo, 2, 3 emails de unos asuntos que me pidieron, por ejemplo, una carta actualizada de la escuela, pero no han dado la respuesta al trámite. El tiempo de procesamiento ahorita yo espero que va a tardar más o menos de entre 3 a 4 meses. Lo más chistoso es de que trámites dentro de Canadá, los tiempos de procesamiento bajaron de 4 meses a días. Tengo un trámite que hicimos el 2 de julio, nos dieron la respuesta el 4 de julio. Por lo tanto, trámites para extender permisos dentro de Canadá son más rápidos. Trámites de afuera de Canadá se van a tardar más tiempo. Pero, porque para todo hay peros, ahorita con el COVID, inmigración, igual que en otros países, está cambiando las reglas de juego. El trámite de permisos de estudios va a cambiar temporalmente. Ahora inmigración lo que va a hacer es de que apliques a tu permiso de estudios. Si inmigración ve que calificas, que calificas en principio al permiso de estudios, te van a decir, Ricardo, ya te aprobé principalmente tu permiso de estudios, ya puedes estudiar en línea. ¿Okay? No significa que puedes volar a Canadá, nada más te van a decir, ya puedes empezar a estudiar. ¿Por qué están haciendo eso? Porque educación es son 20 mil millones de dólares canadienses que genera para Canadá. Por lo tanto, lo que está haciendo inmigración es apoyar a todas las universidades, apoyar a todas las escuelas. Se está cambiando el procesamiento para que de esa manera el tiempo que la persona ya puede empezar a estudiar cuente para fines de inmigración. Si yo ahorita estoy en México y digo, ¿sabes qué? Yo quiero estudiar en Canadá, la escuela me va a aceptar, me dice, ¿sabes qué? ¿Quieres estudiar en línea? No hay problema, yo te vendo tu paquete para que estudies en línea, pero como no tienes el permiso de estudios, el tiempo no va a contar, o sea, es como si estuvieras, te voy a dar una diploma a distancia de que cumpliste con tus programas de estudios, pero para fines de inmigración no me va a servir porque no voy a poder aplicar al permiso de trabajo al terminar los estudios. No estoy físicamente en Canadá, por lo tanto mi pareja no puede aplicar un permiso de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Las reglas se están cambiando ahorita. Yo aplico mi permiso de estudios. Se espera que a 2, 3 semanas, un mes máximo, inmigración me diga, ok, Luis, ya tienes aprobado en principio, puedes empezar a estudiar, pero todavía tengo que revisar si calificas o no el permiso. Eso es un poco problemático por 2 razones. Una, si las cartas de aceptación que te dan las universidades te van a decir, Luis, aquí está tu carta de aceptación. Si te niegan el permiso, te voy a regresar el 95% de lo que me pagaste o nada más te voy a cobrar $100 o te voy a cobrar $500. Pero si empiezas a estudiar, mi política de devolución de lo que ya me pagaste, si estudias más de 10 días, te voy a regresar nada.
Por lo tanto, ese es el problema que va a pasar ahorita con muchos trámites de personas que van a decir, ¿sabes qué? Ya me aprobaron en principio, voy a empezar a estudiar. Empiezas a estudiar, dentro de 2 meses o un mes, inmigración te dice, ¿sabes qué? Te rechazo tu permiso de estudios. No solamente te van a rechazar el permiso de estudios, pero ya perdiste toda la colegiatura que le pagaste a la escuela. Por lo tanto, ahorita no incógnita, sino que la pregunta que se hacen muchos de mis clientes es, ¿me la juego? ¿No me la juego? Mi labor como abogado es no decirle, ¿sabes qué? Sí, juégatela, adelante. Mi labor como abogado es nada más decirle, mira, estas son las consecuencias de tomar esta decisión y esas son las consecuencias de tomar esta otra decisión. Inmigración te puede dar la opción, es lo que está diciendo el sistema, que no estás obligado a empezar a estudiar. Tú puedes decirle a inmigración, gracias, yo me voy a esperar mejor hasta que me digas si sí o no me aprobaron mi permiso de estudios, para de esa manera, si no me aceptas el permiso de estudios, yo pueda pedir una devolución de lo que ya pagué a la escuela. Se espera que inmigración pida cartas a personas que tienen trámites en proceso. Por ejemplo, uno de los emails que recibí yo fue de un cliente que aplicamos para empezar a estudiar en julio. Nos mandaron una carta confirmándonos si el programa de estudios ya lo empezó la persona en línea o si tiene una nueva carta de aceptación para posponer la admisión para otra fecha. En este caso, mi cliente decidió empezar hasta octubre para evitar cualquier problema. En el caso de personas que no sean aprobadas, de nueva cuenta, la mayoría de las escuelas no van a devolver el dinero. Inmigración tampoco devuelve los derechos migratorios, por lo tanto, generalmente, si tenían el permiso, no puedes pedir una abolición de los derechos migratorios de Canadá. Es lo que estaba hablando. De repente se me olvida qué es lo que pongo en las presentaciones. El tiempo de estudios, mientras una persona empieza, la razón por la cual inmigración está haciendo esa parte es porque si dice, ok, ya te acepto en principio, puedes empezar a estudiar, físicamente vas a tener tu permiso aprobado dentro de 3, 2, 4, 5 meses. Por lo tanto, ese tiempo que empiezas a estudiar en línea ya va a contar para fines de aprobarte tu permiso de trabajo abierto al momento de terminar los estudios. Luis, Digamos, podríamos abrir un minutito para preguntas, a ver si alguien tiene alguna pregunta o alguna cuestión que les gustaría aprovechar. Ahorita que, digo, hemos avanzado mucho y muy bien. No sé cómo andas de tiempo también, sé que... 45 minutos. Ajá. Pero si no, adelante, podemos hacer preguntas. Sobre todo porque estamos viendo un momento súper atípico en relación a pues, el tema de COVID. Y mi primera pregunta, al menos hacia ti, sería, ¿tú crees que va a cambiar o se van a modificar algunas cuestiones de aquí al siguiente año en relación particularmente al tema del COVID? O sea, ¿crees que las escuelas van a abrir para que puedan estar recibiendo alumnos desde el extranjero? Todas las escuelas están abiertas. O sea, Sí, todas las pero es lo que me comentabas, ¿no? De la parte del programa, o sea, te dejan, si no estás en Canadá, no puedes, o sea, tienes que hacerlo en línea, ¿no? ¿Mencionabas? Ahorita la mayoría de las escuelas, todas las escuelas están planeando tener clases en línea. O sea, no te puedo asegurar que de mis clientes, el 95% de mis clientes no se han parado a las escuelas desde marzo. Por lo tanto, se espera que a partir de septiembre todo siga igual. O sea, la mayoría de los trámites de universidades, todo va a ser en línea. Por lo tanto, en ese caso no va a cambiar nada. Por lo tanto, está diciendo inmigración, ok, generalmente para aprobarte tu permiso de trabajo tienes que estar físicamente en Canadá, pero ahorita ya dijeron, no, puedes estudiar hasta el 50% de tus programas de estudios lo puedes hacer en línea. Okay. Pero ahora ya fueron aún más allá, ahora dijeron, incluso antes de que te apruebe tu permiso de trabajo, tu permiso de estudios, ya puedes empezar a estudiar tu programa de estudios. Ok, de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna duda? Adelante, Gaby. Luis, yo con esto que estás comentando, a ver, si tengo 60 días para llenar el perfil y tarda entre 3 y 5 meses, pero se le está dando prioridad a otros trámites para que regresen canadienses, etcétera, ¿podría salir mi proceso de aceptación de estudios para el próximo año, en febrero, algo así? Nada más voy a aclarar una cosa. Los 60 días que mencioné es para ingresar tu solicitud de permiso de estudios. O sea, cuando empiezas a crear el perfil en línea para hacer tu trámite, el sistema nada más te da 60 días
para ingresarlo a inmigración. ¿Okay? Eso implica los 60 días de procesamiento de tu trámite es algo diferente. O sea, los 60 días es para que tú le digas a inmigración que ya pagué mis derechos migratorios. A partir de esa fecha empieza a contar el tiempo de procesamiento. Ok. ¿Okay? Ajá. ¿Y si Perdón, le darían trámite ahorita con lo del COVID? Porque en todas las páginas, ahorita en la que nos señalas, dicen, no te vamos a dar prioridad, le daremos a nacionales y todo esto, ¿no? Ahorita las oficinas están cerradas. Ya están reactivando todos los trámites desde afuera de Canadá. Lo que están haciendo ahorita es de que sacaron todo el inventario de trámites que hay dentro de Canadá y varios trámites que se están llevando en México. Por ejemplo, Inmigración tiene diferentes centros de procesamiento. Está México, es el que literalmente procesa casi todos los trámites para Centroamérica, lleva la mayoría de los trámites de residencia permanente de familiares de Sudamérica también. O sea, Inmigración opera en centros. París hay otro centro, Londres hay otro centro, etcétera. Por lo tanto, ahorita cuando tú ingresas el trámite desde México, te asignan la Oficina de Inmigración de México y en la embajada asignan una oficina para realizar tu trámite. Lo que va a empezar a pasar ahorita es de que cuando ingresas tu trámite, en lugar de que sea la Oficina de México que procese tu trámite, va a ser las oficinas de Inmigración de Canadá. O sea, hay una oficina central que va a empezar a procesar todos esos trámites. Obviamente hay oficiales de inmigración en México que ya están laborando, pero no van a poder laborar al 100% porque hay restricciones. Las oficinas de inmigración a nivel mundial están siguiendo las recomendaciones del gobierno de Canadá, en las cuales dicen, ¿sabes qué? Nada más puede trabajar al mismo tiempo el 30% del personal para que haya distancia entre personal, etc. Por lo tanto, los trámites sí se van a empezar a procesar ahorita. El tiempo final de procesamiento, desde que paga los derechos migratorios hasta que tiene permiso, yo le calculo que van a ser entre 3 y 4 meses, pero debido a las nuevas reglas, yo espero que en el plazo de 2 a 3 semanas de que ingresas tu trámite a partir de, digamos, del 1 de agosto, a partir de esas 2 o 3 semanas ya vas a tener una respuesta de inmigración de que ya puedes empezar a estudiar en línea. Oye, Luis, y última pregunta, muchas gracias. O sea, si yo podría irme, si abren fronteras otra vez, irme, o sea, presentar el trámite, irme como turista y esperar el trámite allá, o a fuerzas tendría que esperarlo desde acá. Pues, como turista no puedes volar ahorita a Canadá a menos que tuvieras algún familiar o a menos que tuvieras padres aquí, o al menos que pidieras una excepción de viaje. Las excepciones de viaje es, por ejemplo, hay una página, en la página de inmigración te dice, ¿sabes qué? Si vas a volar y es urgente por una u otra razón, fallece un familiar tuyo, un hermano, etcétera, puedes pedir una excepción para que te permitan volar a Canadá. Si no tienes familiares en Canadá, no te van a dejar subir al avión. Ok. Vale, gracias. Y una cosa con relación a eso, lo que estamos viendo como abogados de inmigración es de que la mayoría de los problemas para viajar a Canadá no es inmigración, son las aerolíneas. ¿Sí? Hay gente que tiene su permiso de trabajo aprobado, tiene su permiso de estudios aprobados, llegan al aeropuerto y las aerolíneas dicen, ¿sabes qué? No puedes volar a Canadá por las restricciones de viaje. Y les dice, oye, aquí dice que sí puedo volar, no vuelas y no vuelas. Pide una excepción al gobierno de Canadá. O sea, ahorita la mayoría de los problemas para volar a Canadá es más las aerolíneas que inmigración. Pero en tu pregunta, honestamente, ahorita, si no tienes padres aquí en Canadá, no podrías volar a Canadá. Muy bien. Gracias. Oye, Luis, y una última, bueno, de mi parte, una última pregunta, a lo mejor pensando en las cosas que te ha tocado ver, porque estoy seguro que en tu experiencia profesional has visto de todo. ¿Cuáles son aquellas cosas de las cuales nos tenemos que cuidar más en el sentido de la gente que busca a lo mejor una visa de estudiante? Seguramente ha de haber muchos scams, muchas cosas que te ha tocado ver y a lo mejor no es materia de migración como tal, pero sí de alguna forma evitar dolores de cabeza, ¿no? El fraude más común que veo es cuando te ofrecen el programa de estudios y te dicen, oye Ricardo, mira, te voy a ofrecer este programa de estudios, cuesta $9,000,
vas a estudiar 6 meses, vas a trabajar 6 meses y luego vas a poder aplicar un permiso de trabajo abierto, cuando en realidad el programa de estudios no te permite aplicar el permiso de trabajo abierto después. El otro problema es que te digan, oye, te voy a vender este programa de estudios y te puedes llevar a tu esposa y ella puede aplicar un permiso de trabajo abierto, cuando en la práctica la esposa no puede aplicar el programa de estudios abierto. La mayoría de otros fraudes de lo que veo es de que en ocasiones hubo 2, 3 escuelas que vendieron programas de estudios y literalmente se fueron a la bancarrota y obviamente los estudiantes perdieron ese dinero. Por lo tanto, fraudes de estudiantes no lo veo tanto, lo que sí veo es más fraudes de permisos de trabajo. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Solamente para saber, o sea, si el permiso de trabajo lo incluye la escuela o el tipo de escuela, ¿cómo puedes verificar que así sea? O sea, que sí haya ese cumplimiento que te ofrecen. Es checar las reglas de inmigración. Un momentito. Voy a compartir la página de inmigración y de hecho lo que puedo hacer es poner el vínculo en el chat. ¿Okay? Esa es la página de inmigración donde todo lo que se indica con relación a trabajar. Aquí viene quién puede trabajar afuera del campus. ¿Okay? Para trabajar afuera del campus tienes que ser estudiante de tiempo completo. Por ejemplo, mucha gente me dice, oye, yo vine a estudiar a Canadá de tiempo completo, pero en un semestre tuve que tomar nada más una materia, pero estuve trabajando 20 horas. En ese caso, esa persona no puede trabajar porque tiene que ser estudiante de tiempo completo. Si es estudiante de inglés, no puedes estudiar, no puedes trabajar 20 horas. Con relación a parejas, las reglas de migración aquí dice, por ejemplo, si mi pareja quiere acompañarme con un permiso de trabajo, yo debo tener un permiso de estudios y ser estudiante de tiempo completo en una escuela pública o una escuela privada que dé licenciaturas, por ejemplo, una maestría o una licenciatura, maestría o doctorado. Por lo tanto, la mayoría de los fraudes es lo que veo aquí, es esta parte de que les venden el programa de estudios y la pareja realmente no puede trabajar. De acuerdo. Y la única manera de solucionar esto es literalmente, por ejemplo, me ha tocado casos de que me dicen, oye, yo tengo mi permiso de estudios, ¿cómo le hago para que mi pareja o mi esposa aplique el permiso de trabajo abierto? En ese caso, lo único que pueden hacer es de que cambien de escuela y al cambiar de escuela con una nueva carta de aceptación, la pareja puede aplicar el permiso de trabajo abierto. Con relación a personas que les hacen el fraude, entre comillas, de que pueden aplicar permiso de trabajo al terminar los estudios, generalmente todo viene desde México, o sea, la gente que vendió el paquete a lo mejor no sabía las reglas o a lo mejor con tal de vender el paquete te vendió la idea de que vas a aplicar permiso de trabajo al terminar la escuela y cuando realmente no califican. Para calificar de nueva cuenta, tienes que haber estudiado en una escuela pública. Perdón. Tienes que haber estudiado, tener un permiso de estudios, haber estudiado en una escuela designada mínimo 8 meses y de tiempo completo. Perdón, aquí tienes que haberte graduado en una escuela pública o una escuela privada que ya hay licenciaturas. Aquí hay una parte que dice, en Quebec todas las escuelas privadas están reguladas, por lo tanto, si estudias en Quebec cualquier programa de estudios, en teoría califica el permiso de trabajo abierto. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo saber qué instituciones son públicas? Literalmente lo que hago es Public Education Institutions. Y esta lista es una lista del gobierno de la provincia. Generalmente las listas tienen la provincia porque el ministro de Educación regula qué escuelas son públicas, cuáles califican para dar licenciaturas. Y aquí ya puedes ver todas las instituciones. Por ejemplo, si te venden un programa, hay un programa de co-op, creo que lo ofrece Vancouver Community College. Ese programa de co-op de que estudias, digamos, 3 meses, trabajas 3 meses, ese programa de estudio sí te permite aplicar al Postgraduate Work Permit. Pero, perdón, dije 3 meses. Tienes que
para calificar el permiso de trabajo al terminar los estudios tienes que estudiar mínimo 8 meses. Por lo tanto, Vancouver Community College creo que tiene el programa de 6 meses de estudio, 6 de trabajo. Por lo tanto, en práctica se considera que estudias todo un año, porque la práctica, los 6 meses de trabajo se consideran parte de estudios. Y al momento de terminar ese periodo, puedes aplicar un permiso de trabajo por un año, porque el programa de estudios es del año. Universidades privadas que pueden dar licenciaturas es la otra excepción, pero nada más si estudias una licenciatura. Por ejemplo, ahí, yo recomiendo, bueno, ojalá esto no lo vean los de Accenda, pero yo recomiendo mucho Accenda. ¿Por qué? Porque los horarios de educación son fáciles, el costo de ellos es más bajo, pero la verdad yo no contrataría a alguien que se gradúe de Accenda. Pero en fin, Accenda es una escuela que va muchos de mis clientes, los que realmente quieren trabajar más que estudiar, porque literalmente para mí es como si fueran las escuelas ACME. Si puedes editar la plática para editar esa parte por si las dudas, pero No te si no preocupes, lo puedes hacer, no queda en confianza. esas Oye, escuelas, ¿sí? lo que a lo mejor no hemos conectado, que a lo mejor me equivoco, ¿eh? No, no es que esté seguro, pero a lo mejor sería un buen link que debemos de hacer es que pensando en que a lo mejor haces tu test para saber cómo te va en el Express Entry y digamos que no tienes los puntos que necesitas ahorita como para competir, ¿no? Pero pensando en que calificas a uno de estos programas, trabajas durante un año, tendrías, sin lugar a dudas, un puntaje mayor, ¿no? Porque seguramente entre el inglés que mejoraste, el año que ya estudiaste allá y el año que ya trabajaste, de todo eso te sumaría puntos para tu Express Entry, ¿no? Así lo entiendo. Así es. Voy a regresar un poco, si se acuerdan, la plática que tuvimos la vez pasada. Bueno, creo que estaba compartiendo la página de todos modos. Es en la página donde viene, donde se termina el puntaje. Ese es el puntaje para recibir invitaciones. De nueva cuenta, si estudias en Canadá, es esa parte de hasta abajo. Si estudias en Canadá un curso, aquí está. Si estudias en Canadá un diplomado de un año, te dan 1 o 2 años, te dan 15 puntos. Si estudias más de 3 años o más, te dan 30 puntos extras para subir tu nivel. Ahora, cuando estudias en una escuela pública, te van a dar esos puntos y aparte puedes tener el año de experiencia laboral. Por lo tanto, es por eso que siempre recomiendo una escuela pública para tener el permiso de trabajo abierto al terminar los estudios. Y al terminar los estudios tienes el año de experiencia laboral, lo cual te va a ayudar a aumentar el puntaje con inmigración. El puntaje con inmigración de nueva cuenta te puede subir desde 35, desde 40 puntos hasta 53 si estás soltero. Por lo tanto, es por eso que estudiar en Canadá generalmente es lo que ya recomiendo mucho más a las personas, sobre todo a personas que quieren invertir. O sea, dices que vas a invertir $100,000 en abrir un negocio, invierte más en una maestría de 2 años para que califiques el permiso de trabajo por 3 años. Vas a tener 5 años para aumentar ese puntaje que tienes aquí. Sí, Y obviamente, cuando estudias en Canadá, mucha gente me dice, es que yo nada más tengo una licenciatura. Al momento de tener tener un diplomado de 1 año o 2 años, automáticamente sube el puntaje, lo que te sube 8 puntos. Ok. Sí, digo, esa es como la vía rápida, ¿no? Por así decirlo. O sea, es la forma más, digo, no tengo la suma específica, pero seguramente sumas por trabajo, sumas porque mejoras tu inglés, sumas porque acreditas que tienes más estudio. O sea, de alguna forma sumas como 100 puntos de forma automática con esa estrategia, por así decirlo, ¿no? Así es. Subes, por ejemplo, digamos, subes 15 puntos por haber estudiado en Canadá, pero si nada más tenías una licenciatura en México, te suben otros 8 puntos más, o sea, ya son 23 puntos. Sí, son 25. 8, bueno, subes como 25 puntos, luego le agregas un año más de experiencia laboral,
dentro de Canadá puedes subir casi 70, 75 puntos y no se diga sobre todo si subes tu nivel de inglés, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estudiar en Canadá un año más, un año de trabajo calificado, en promedio yo lo que veo es un incremento de 80 a 95 puntos. Sí, digo, nomás quería hacer esta reflexión porque de alguna forma es importante como hacer Todo. entre una cosa y otra y por qué tiene tanta importancia esta clase de estudios, debido a que pues, es como el primer paso de un fast pass, ¿no? De alguna forma. Así es. Bueno, Así es. pues de mi parte está adelante. Voy a regresar ahora a la presentación. Me queda media hora. Voy a tratar de ser un poco más breve, desafortunadamente. Una vez que la persona tiene permiso aprobado, puede volar a Canadá. Debe de obtener, debe estar 14 días en cuarentena. Generalmente lo que está pasando ahorita es de que una persona llega a Canadá y le dice, te van a preguntar los oficiales de salud, oye, ¿tienes un lugar donde quedarte los 14 días? Si no los tienes, ellos te van a asignar un lugar donde quedarte. Es algo que en parte lo está haciendo la provincia, sobre todo aquí en British Columbia, para apoyar a la industria hotelera. Ellos te asignan hoteles, generalmente hay 3 hoteles que están aquí en el área, cerca del aeropuerto. De hecho, ahí es donde están llegando varios trabajadores agrícolas, se quedan 14 días ahí y luego ya se van a ir a trabajar. En el caso de personas que no tienen familiares o no tienen un lugar donde quedarse, obviamente el gobierno te puede proporcionar, pero para personas que no vienen a trabajar, generalmente sí te van a pedir que pagues parte de la estadía. Sí, ¿qué pasa? Por ejemplo, ahorita tengo varios casos de personas que tienen los permisos que están físicamente en Canadá como visitantes, pero aplicaron los permisos desde afuera. ¿Qué es lo que va a pasar con esas personas? Si el permiso de estudios estás, digamos, por ejemplo, en el ejemplo de Gaby, que Gaby estuviera en Canadá físicamente, aplica Gaby a su permiso de estudios, se lo aprueban. Cuando te aprueban el permiso de estudios desde afuera de Canadá, te dan una carta que te dice, al momento de ingresar a Canadá, te vamos a dar tu papel que dice que tienes tu permiso de estudios. El problema ahorita es de que la frontera con Estados Unidos está cerrada, por lo tanto, si una persona está físicamente en Canadá, generalmente nada más vas a la frontera, le dices, oye, mira, ya tengo aquí mi permiso de estudios aprobado, quiero que me den mi permiso. Ahí un oficial te dice, ok, sí, te das tu permiso, aquí está tu permiso, pero ahorita no puedes hacer eso porque la frontera está cerrada para cuestiones, nada más para cuestiones esenciales. Tengo gente hay gente mexicana que es muy terca y dice, ¿sabes qué? No, yo voy a ir a la frontera, literalmente llegan a la frontera y ni siquiera lo reciben y dices, ¿sabes qué? No puedes venir, vete, si quieres estar aquí te vamos a arrestar y te vamos a deportar. Por lo tanto, el problema de gente que está físicamente en Canadá es de que una vez que tienen el permiso, me dicen, oye, ¿qué hago? La única opción que tienen es volar afuera de Canadá, volar, digamos, si tienen visa de Estados Unidos, vuelas a Estados Unidos, te quedas en el aeropuerto y vuelas de vuelta para que en el aeropuerto te puedan dar el permiso de estudios. La otra opción es esperar a quedar en la frontera. Debido al número de contagios en Estados Unidos, honestamente, o sea, en mi opinión, yo creo que la frontera probablemente esté cerrada hasta enero o febrero. El gobierno de la provincia, que es una de las provincias que está un poco más preparada a comparación de las otras, la provincia se está oponiendo a que se abra la frontera hasta que Estados Unidos controle los niveles de contagio. Por lo tanto, es muy probable que el gobierno federal siga las mismas recomendaciones por parte de las provincias y la frontera con Estados Unidos permanezca todavía cerrada hasta febrero, marzo, si es que para esas fechas han bajado el número de contagios o hay una vacuna. Permisos de estudios vigentes. Tengo muchos clientes, de hecho tengo un cliente que me dice, oye, pues la escuela está cerrada, no puedo trabajar porque me despidieron, está trabajando en un restaurante, no tengo dinero para pagar la renta, me voy a ir a estudiar a México con mi familia, voy a estudiar en línea. El tiempo que estudias ahorita en línea, puedes estudiar hasta el 50% sin que afecte el calificar para el permiso de trabajo al terminar los estudios. Generalmente, cuando tienes un permiso de estudios que no sea de inglés, puedes trabajar hasta 20 horas.
debido al COVID, inmigración está de una excepción, que es hasta el 31 de agosto, que una persona puede trabajar sin límite de horas. Puedes trabajar hasta 40 horas sin necesidad de cumplir con la regla de 20 horas. Se espera que la regla se extienda un poco más, probablemente sea hasta finales de octubre, que una persona que esté temporalmente, que esté estudiando a tiempo completo, pueda trabajar sin límite de horas hasta octubre más o menos. Permisos de estudios vigentes, perdón, lo que estaba comentando. El trabajo esencial, perdón, la regla de trabajar sin límite de horas tiene que ser un trabajo esencial. La lista de trabajos esenciales que tiene el gobierno federal es extensa, o sea, literalmente creo que los únicos trabajos que no son esenciales son prostitución, yo creo, porque toda la lista de trabajos que puedas ver están en la lista. Trabajar en limpieza es esencial, trabajar en restaurantes es esencial, cocineros, casi todos los trabajos son esenciales, son muy pocos los trabajos que no son esenciales. Incluso abogados somos esenciales. Permisos de trabajo, tenemos 20 minutos. Voy a tratar de ser claro, pero al mismo tiempo es un tema que igualmente podría pasar 2, 3 horas hablándoles. Hay una diferencia en Canadá entre trabajos calificados y no calificados. La diferencia esencial es de que si un trabajo es calificado, te da experiencia laboral para obtener puntos para calificar la residencia bajo el programa Express. Si el trabajo no es calificado, el trabajo no lo puedes tomar a cuenta para aplicar la residencia. ¿Qué son trabajos calificados y cuáles son calificados? Canadá tiene una clasificación de empleos, se llama la National Occupation Classification. Ahí viene la lista de todos los trabajos que reconoce Canadá. Y esa clasificación se divide en 5 áreas. Es clasificación 0. La clasificación 0 son trabajos de alto nivel, por ejemplo, gerentes, jueces. Son trabajos que requieren alto nivel de estudios y son de nivel alto de ejecutivos. Luego son trabajos clasificación A que requieren estudios, por ejemplo, abogado es clasificación A, contador es clasificación A, ser arquitecto es clasificación A. La siguiente clasificación son clasificación clase B. La clasificación B es trabajos que requieres experiencia laboral o requieres algo de estudios, por ejemplo, cocineros. Para ser cocinero es considerado un trabajo calificado, pero te piden 3 años de experiencia laboral. Igual, carpinteros, plomeros, electricistas, todos esos son trabajos que son considerados clasificados, o son clase B, pero son clasificados. Por lo tanto, para fines del Express Entry, para fines de emigrar a Canadá, la regla general es de que debes trabajar en una ocupación calificada para poder calificar bajo los programas de entrada express o incluso para calificar a la mayoría de los trabajos, de los trámites provinciales que tienen las provincias. Por lo tanto, si una persona me dice, oye, a mí tengo un trabajo, llevo 2 años en Canadá trabajando como persona de limpieza o trabajo de barista, ¿puedo emigrar a Canadá? O sea, ¿ya puedo iniciar mi trámite? La respuesta es no, porque esa experiencia laboral no cuenta para los programas migratorios de entrada en Express. Hay ciertos programas que la persona podría calificar, pero son programas provinciales, o hay ciertas provincias que tienen excepciones para aceptar trabajos que no son calificados. Eso vamos a ver brevemente la próxima semana, decirles qué trabajos que no son calificados podrían tener para emigrar a Canadá si no pueden calificar bajo la entrada express o si de plano no tienen los estudios o no tienen la experiencia laboral. Ahora, la clasificación de empleos, puse el vínculo ahí. Por ejemplo, voy a ahorita compartir rápido la pantalla donde viene la clasificación de empleos. ¿Okay? Esa es la página de migración, de Departamento de Empleo de Canadá. Ahí vienen todos los trabajos. Por ejemplo, voy a poner ahí qué tipo de trabajo, digamos, qué experiencia laboral tengo. Voy a poner aquí que soy carpintero. Aquí me dice, estos son los carpinteros, esos son supervisores, es un nivel arriba más de carpintero. Ambos trabajos están casi en la misma clasificación, o sea, son clasificación B. Aquí pueden ver, donde dice Skill Level B es porque son calificados,
los que dicen clasificación C son trabajos que no son calificados. Por lo tanto, cuando pongo carpintero me dice todos los tipos de trabajo que son calificados o no calificados. Ahora hay gente que me dice, oye, mira, yo trabajé en la obra allá en México, trabajé un mes, etcétera, quiero aplicar como carpintero. Los oficiales de migración van a ver la clasificación de empleo para ver si cumple con los requisitos de la ocupación. Por lo tanto, aquí esta clasificación de empleo me va a decir todos los nombres bajo los cuales se le puede nombrar un carpintero, qué es lo que hace un carpintero, y esos son los requisitos que va a pedir inmigración para aprobar el permiso de trabajo. Por ejemplo, me va a decir inmigración en México, oye, la clasificación de empleos de Canadá dice que debe tener 3 años de combinación de experiencia laboral. Por lo tanto, si una persona tiene una oferta de trabajo de carpintero y nada más puede demostrar 1 año de experiencia laboral como carpintero, inmigración realmente puede ser que no le aprueben el trámite como carpintero por no tener el requisito de experiencia laboral para hacer tal. Y es lo que entra con lo que les estaba mencionando anteriormente, con los problemas que tiene la gente de experiencia laboral. Por ejemplo, la gente me dice, oye, yo en mis trámites con inmigración indiqué que en los últimos 15 años trabajaba de gerente de un restaurante, pero llevo ilegalmente trabajando 3 años en la obra, ¿puedo aplicar como carpintero? La respuesta es no, porque en los trámites migratorios anteriores indicaron que no tenían experiencia laboral como carpinteros, por lo tanto, ahorita no podrían justificarle a inmigración que tienen los requisitos para calificar ese trabajo. Bueno, en esta misma página, en ocasiones lo que hago, por ejemplo, hay de repente es que me mencionan, oye, yo trabajo de limpiando caballos, o sea, el trabajo es calificado o no es calificado, y en ocasiones, honestamente, me pueden dar nombres. Lo que generalmente hago es de que entro al vínculo de la página de clasificación de empleos, entro a la página principal, y aquí hay una parte que te dice que puedes ver la jerarquía de los trabajos. O sea, bajo esta jerarquía, literalmente entran todas las estructuras de todos los trabajos y te lo ponen en cuadritos, decirte, ¿sabes qué? Esta industria, el trabajo es tal. Entra, nos dice View Matrix. No es para que vean la matriz, es para que vean la matriz de la descripción de trabajo. El viernes ya de repente la mente empieza a hacer juegos muy raros. Aquí vienen, esto es lo que viene, estructura de NOC, es las industrias que hay que reconocen la clasificación de empleos. Por ejemplo, si me dice alguien, oye, yo soy médico, ¿cuál es mi NOC? En esa parte ya pueden entrar aquí para ver cuáles son los trabajos y trabajos que requieren educación, trabajos que requieren experiencia. Por lo tanto, de nueva cuenta, para fines de inmigración de Canadá, un trabajo clasificado es clasificación 0, A o B. Clasificación que no son calificados es C o D. Ahora, una vez que saben el NOC, ¿qué es lo siguiente? Hay varios trámites que tiene que hacer un empleador para contratar a una persona. Para aplicar permiso de trabajo debe de tener a fuerzas una oferta de trabajo de un empleador, sea clasificado, sea no clasificado, etcétera. El proceso para obtener ese permiso de trabajo es diferente. Si generalmente inmigración divide a trabajos que están exentos del trámite que hace el empleador. El trámite que hace el empleador se llama Labor Market Impact Assessment. La manera que aquí se le llama es, oye, ya tienes la LMAE, ya tienes la LMIA. La LMIA es la aprobación que le da el gobierno de Canadá a un empleador para contratar a un extranjero. Si el trabajo está exento del LMAE, generalmente es porque cae bajo uno de los tratados internacionales, o hay una excepción para que, por ejemplo, mi esposa está estudiando en una escuela pública, en ese trabajo voy a aplicar un permiso de trabajo que no requiere el LMAE. ¿Por qué? Porque la ley de inmigración me permite hacerlo. Por lo tanto, se tiene que diferenciar entre trabajos que requieren la LMAE y no requieren la LMAE. Si se requiere la LMAE, es un trámite que hace el empleador que en ocasiones puede tomar 35 días, puede tomar 2 meses. Tengo trámites de LMAE que duraron 1 año, o sea, de que el empleador aplica, me dice, yo quiero contratar a esta persona para trabajar como jardinero, y después de 1 año el gobierno llega y nos dice, ¿sabes qué? Sí te lo apruebo,
y ya para ese entonces ya literalmente el empleador me dice, oye, güey, ya este cabrón ya lo corrí, estaba trabajando sus papeles, ya no necesitamos el LMAE. Por lo tanto, el problema de tener un LMAE es de que el trámite puede tardar mucho tiempo. Si es un trabajo que está en demanda en Canadá, el trámite puede salir literalmente en 1 o 2 semanas. Ahorita, por ejemplo, si es un trabajo esencial, si vas a trabajar en el campo o industria de salud, producción de alimentos, las respuestas te las dan en días y en ocasiones ni siquiera ven los requisitos que requiere el empleador para aceptar un LMAE. Ahora, hay trabajos que están exentos del LMAE de nueva cuenta, son trabajos bajo tratados internacionales, como era el NAFTA, ahora es el TEMEC, y un tratado que se llama el TPP. Los trámites del TPP es un trámite, es un acuerdo del Pacífico, que es, por ejemplo, Australia, Singapur, Vietnam, Perú, México, Estados Unidos no ingresó al trámite, pero hay una parte migratoria dentro de ese tratado que permite a personas aplicar a permisos sin necesidad de hacer un LMAE. Como ejemplo rápido de trabajos que están exentos bajo el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, Canadá y México, por ejemplo, son contadores, arquitectos, analistas de cómputo, economistas, etcétera, etcétera. Bajo el Tratado de TPP es más extensa la lista, pero cualquier trabajo que sea clasificación 0, por ejemplo, gerentes, clase A, excepto jueces, etcétera, y ciertos trabajos de clasificación B. En clasificación B generalmente son técnicos industriales, técnicos en ingeniería civil, electricistas. Esa es la única ocupación que automáticamente está exenta. Los demás trabajos de construcción tienes que ser un puesto de supervisor o lo que le llamamos aquí el foreman, o como gerente de construcción. Por lo tanto, trabajos de clasificación B entran bajo el TPP, pero dependiendo del puesto de trabajo. Si es un carpintero, por ejemplo, me dice, oye, yo soy carpintero, quiero aplicar, pero no quiero el LMAE, la única manera de aplicar es si la persona aplica como supervisor. La diferencia entre el TPP y el Tratado de Libre Comercio, la diferencia principal es bajo el Tratado de Libre Comercio no está la obligación de pagar el salario acorde a la ocupación. El empleador tiene que pagar un salario que esté más o menos de acuerdo a la ocupación. La otra diferencia es de que bajo el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, la diferencia entre el NAFTA y el TPP es de que bajo el NAFTA puedes estar aplicando extensiones de permisos de trabajo. Eventualmente para el 7º año de permisos de trabajo bajo NAFTA es cuando empiezan a haber problemas con inmigración. Bajo el TPP generalmente nada más te van a permitir un permiso de trabajo por 2 años y puedes aplicar otro permiso por 2 años, pero tienes que justificar la razón por la cual lo estás haciendo. En el caso de trabajos que están exentos del LMAE, el empleador no tiene que hacer el trámite ante el gobierno o sea, ante el Departamento de Empleo, no lo tiene que hacer, lo tiene que hacer nada más con la página de inmigración. Literalmente el registro de un empleador se puede hacer en un día y la oferta de trabajo en otro día, por lo tanto, en 2 días ya puedes estar aplicando a un permiso de trabajo abierto, un permiso de trabajo que sea por medio de un tratado internacional. ¿Dónde se registra el empleador? Ahí está. El registro tiene que ser directamente el empleador. Se requiere información, por ejemplo, nombre de la compañía, nombre de impuestos, cuántos empleados tiene, qué puesto de trabajo le va a dar a la persona, etcétera. ¿Dónde solicitar permiso de trabajo? Personas que están con estatus legal en Canadá generalmente pueden ir a la frontera, pero ahorita debido a que la frontera está cerrada, la única manera de hacerlo es hacerlo en línea. Obviamente, el trámite para el permiso de trabajo es lo mismo que vimos anteriormente. Lo único que se cambia es de que en el cuestionario que les he mostrado, que dice qué es a lo que vienes a hacer, tienen que poner que vienen a trabajar temporalmente. Los mismos errores que se cometen en el estado, en los trámites de estudios, es los mismos errores que generalmente veo en los trámites de permiso de trabajo, pero en los trámites de permiso de trabajo generalmente el sistema no te pide demostrar que hables inglés o francés y tampoco te permite, te dice que tienes que mostrar que tienes los estudios para hacer el trabajo. Por ejemplo, si yo soy arquitecto y bajo el tratado del TPP me contratan como gerente de una oficina de arquitectos,
las del TPP dicen que yo tengo que tener cierto nivel de inglés. Por lo tanto, el problema principal que tiene la gente es de que meten los documentos que pide la guía de inmigración, pero omiten demostrar que hablan inglés, omiten demostrar que tienen los estudios de arquitecto, etcétera, etcétera. Por lo tanto, en esos casos, inmigración te rechaza el permiso en muy raras ocasiones, y lo digo que es muy rara porque generalmente lo que veo inmigración es te lo rechazo y vuelve a aplicar. O sea, te rechazo tu trámite, no te voy a dar chance de que me digas, ¿sabes qué? Aquí te voy a dar 5 días para que me envíes esta carta. La regla general con inmigración es de que si no cumples con los requisitos, te rechazan el trámite y tienes que volver a aplicar. Por lo tanto, los errores más comunes en permisos de trabajo es igual estado civil, experiencia laboral, omitir familiares y no demostrar inglés y francés. Tiempos de trabajo, por ejemplo, trabajadores agrícolas, etcétera. Inmigración está procesando permisos ahorita. En esos casos, los trámites van a salen en días. O sea, literalmente, una persona que viene a trabajar como enfermera o viene a trabajar en producción de alimentos, desde principio a fin puede estar aquí en Canadá literalmente en 2 semanas. En otros trámites, mínimo van a ser 3 meses. No hay reglas específicas con relación al COVID. Ahorita tengo trámites de permiso de trabajo que ingresamos en febrero que no los han resuelto, pero ya espero que en estos días empiecen a resolver los mismos. Si una persona tiene un permiso aprobado desde fuera de Canadá, tiene el mismo permiso, tiene el mismo problema que tiene una persona con un permiso de estudios aprobado dentro de Canadá, no puede ir a la frontera a que le den el permiso, tendría que volar y regresar con la aprobación. Ahora, mucha gente de ocasiones me dicen, oye, ya tengo la LMAE, estoy en México, voy a volar a Canadá y llegando al aeropuerto voy a pedir mi permiso de trabajo. Legalmente, cuando una persona se sube a un avión, ya tiene que saber cuál es la intención del viaje. Si una persona viene con la intención de visitar, llega a Canadá y visita. Pero si una persona viene con un permiso, con los papeles para aplicar al permiso de trabajo en el aeropuerto, cuando se sube el avión, la persona le está indicando a migración que viene de visitante, no viene a trabajar. Por lo tanto, en muchas ocasiones yo lo que veo es de que me dice la gente, oye, me dijo mi primo que con la LMAE o con esta carta de referencia y este número puedo volar y llegando al aeropuerto me van a dar el permiso de trabajo, etcétera. 1 de cada 5 clientes no hay ningún problema. Hay 2 que le dicen, ¿sabes qué? A la próxima te lo voy a rechazar, pero hay 2 o 3 personas de 5 que de repente los oficiales, tú veniste como turista, no venías, cuando te subiste al avión, tú venías como turista, no venías a trabajar a Canadá, por lo tanto, te voy a regresar a México, aplica tu permiso de trabajo en México y luego ya puedes volar de vuelta. Ahorita, obviamente, una persona no puede volar como turista, pero sí he visto personas que convencen a las aerolíneas, los dejan subir el avión diciendo, mira, ya tengo mi permiso aprobado, etcétera. Se suben al avión, llegan a Canadá y cuando llegan aquí al aeropuerto, los oficiales, oye, tú vienes como turista, no vienes nunca tenías la aprobación del permiso de trabajo y los están regresando a México. Hay gente que de repente, de nueva cuenta, los oficiales tienen la discreción de hacer excepciones, por lo tanto, hay gente que sí les dan los permisos, pero la práctica general ahorita es, tienes un permiso de trabajo, ya puedes volar a Canadá. En muy raras ocasiones, los oficiales te van a permitir que vueles como turista y te lo prueben en Canadá. Preguntas. Es la última parte. Me quedan 4 minutos de... Si no, ahorita literalmente mi esposa va a empezar a llegar y decir, ¿sabes qué? Vámonos. ¿Sabes qué, Luis? Si quieres, lo que podemos hacer es dejar, a lo mejor las preguntas, yo te las mando en el chat para que puedas retirarte, sé que estás corto de tiempo, y podemos empezar con eso la siguiente sesión, si estás de acuerdo. Perfecto. Sí, lo que voy a hacer, si pueden mandar las preguntas a Ricardo para que me las envíen por mensaje y puede ser lo primero que veamos el próximo viernes. De nueva cuenta, el próximo viernes ya van a ser 3 horas. Lo que voy a tratar de hacer es yo me puedo ubicar a lo que ustedes quieran. Lo que puedo tratar de hacer es de hacer la plática de 2 horas y media para de esa manera dejar media hora de preguntas, o la otra opción también es de que empezando la sesión la próxima semana, antes de empezar a grabar la plática, podemos lidiar con las preguntas con relación a lo de hoy
luego ya empezamos la práctica y obviamente dejar una media hora al final. La próxima semana no tengo problemas si nos pasamos de 3 horas, podemos hacerla de, si necesitamos 3 horas y media, por mí no hay problema. Sí. El día de hoy sí fue un poco problemático que No, tengo no que te salir. preocupes. De hecho, yo sé, porque me escribieron varios, que no les era posible estar presentes. Yo sé que ven la sesión grabada, o sea, 5 o 6 personas la ven grabada. Entonces, para pedirles que el próximo viernes sí se presenten y que puedan plasmar todas sus preguntas, inclusive un poquito antes de empezar la clase, dejar 15 minutos para preguntas, dar la clase y terminar con sesión de preguntas. Así Luis, es. muchísimas gracias. Como siempre, muy claro, muy ameno y se pasa, aunque son 2 horas, se pasa volando. Te agradecemos muchísimo tu experiencia y tu presentación y estamos listos para la siguiente. Perfecto. Y de nueva cuenta, la próxima semana tengo más tiempo disponible, pero definitivamente, pues sí, ahorita ya en cualquier momento empiezan a tocar en la puerta que ya vámonos. Bueno, pues Perfecto. muchísimas gracias, Luis. Que estés muy Bueno, bien que y buen tengan fin un de fin de semana. semana. Nuevamente. Hasta luego.